Chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a trabajar en este video la guía número 9 de inglés. Vamos a comenzar. Grammar Rules, Comparatives and Superlatives. Aquí vamos a ver las reglas gramaticales de los comparativos y los superlativos. Los adjetivos, que pueden variar, ¿cierto? En el grado de intensidad, tienen formas comparativas y superlativas. Acá vamos a ver, ¿cierto?, los adjetivos en grado comparativo. Acá, ¿cierto?, el comparativo se usa en inglés para comparar diferencias entre los dos objetos a los que se modifica. Por ejemplo, tenemos larger, smaller, faster, higher. Y acá se va a emplear, ¿cierto?, en oraciones donde comparamos dos nombres de la siguiente manera. Acá nosotros, ¿cierto?, vamos a tener la estructura, que va a ser el nombre, en este caso el sujeto, más el verbo, más el adjetivo en grado comparativo, más than, más el nombre, que en este caso es el objeto. El segundo término de la comparación puede omitirse si se entiende, ¿cierto?, a partir del contexto. Vamos a ver el ejemplo. Acá tenemos los ejemplos. El primero es: My house is larger than hers. O sea, mi casa es más grande que la de ella. Luego tenemos: This box is smaller than the one I lost. O sea, esta caja es más pequeña de la que yo perdí. Your dog runs faster than Jim's dog. O sea, tu perro corre más rápido que el perro de Jim. The rock flew higher than the roof. O sea, la roca voló más alto que el techo. Y la última, como dice, se dan cuenta antes que decía ver el último ejemplo, aquí lo vamos a ver. Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better. Se dan cuenta que aquí yo no utilicé el than Jim porque se sobreentiende, no es necesario volver a explicarlo otra vez porque ya lo estaba explicando al comienzo. Aquí me dice Jim y Jack, ambos son mis amigos, pero prefiero más a Jack. Entonces acá vamos a ver, chiquillos, los adjetivos en grado superlativo. Vamos viendo. El superlativo se emplea para describir un objeto que se encuentra en el extremo superior o inferior de una cualidad. Por ejemplo, the tallest, the smallest, the fastest, the highest. Y se utilizan oraciones en las que comparamos un sujeto con un grupo de objetos. Acá entonces nosotros vamos a ver cómo se forma ese superlativo. Yo voy a tener, ¿cierto?, el nombre, que en este caso va a ser un sujeto, más el verbo, más de, más el adjetivo en grado superlativo, más el nombre, que va a ser otro objeto, ¿cierto? Y acá el grupo con el que se efectúa la comparación puede omitirse si se entiende a partir del contexto. Acá me dice, ¿cierto?, ver el último ejemplo. Y ahora entonces vamos a ver los ejemplos. Entonces acá están los ejemplos. Vamos viendo. My house is the largest one in our neighborhood. Acá me está diciendo, ¿cierto?, que mi casa, en este caso aquí estamos hablando del objeto, is the, aquí, ¿cierto?, sigue ese mismo patrón como nosotros lo vimos en la anterior, largest one in our neighborhood. O sea, mi casa es la más grande en nuestro vecindario. Luego me dice, this is the smallest box I ever seen. Esta es la caja más pequeña que yo he visto. Your dog ran the fastest of any dog in the race. Tu perro corrió lo más rápido o corrió más rápido que cualquier otro perro en la carrera. Y acá se dan cuenta que vamos a ver, como decía en la parte anterior, que se va a omitir, pero es porque nosotros, ¿cierto?, lo vamos a entender de todas formas porque se hablaba desde el comienzo. Mira, we all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. Aquí no es necesario volver a escribir of
all the rocks, porque nosotros al comienzo de la oración, antes del punto seguido, ya estamos hablando de la roca. Por lo tanto, no es necesario volver a hablar nuevamente de la roca para que se entienda. Entonces acá, chiquillos, se dice que todos nosotros tiramos nuestras rocas al mismo tiempo, pero mi roca fue la que voló más alto. Acá vamos a ver la formación de comparativos y superlativos regulares. En inglés es simple, ¿cierto? Formar el comparativo y el superlativo de la mayoría de los adjetivos. La forma dependerá del número de sílabas que tenga, ¿cierto?, el adjetivo. Adjetivos de una sola sílaba. Esto lo tienen, chicos, que tener súper claro. Es como lo mismo que pasa, ¿cierto?, en español, que ustedes tienen que separar las sílabas para saber, no sé, si son agudas, graves o esdrújulas. Bueno, aquí nosotros vamos a tener que separar, ¿cierto?, el número de sílabas para saber cómo se va a utilizar, ¿cierto?, el comparativo y el superlativo. Vamos viendo. Nosotros le vamos a añadir la terminación ER para el comparativo y el EST para el superlativo. Ya esto, si ustedes se graban eso, va a ser lo más importante. Chiquillos, todo lo que aparece aquí es ideal que ustedes lo escriban en su cuaderno. Porque si nosotros volvemos a clase, toda esta materia yo la voy a pasar nuevamente, ¿cierto? Pero mucho más rapidito, porque se supone que ustedes ya tienen que manejar lo que son las formas básicas. Porque si yo le pregunto en los adjetivos de una sola sílaba, el comparativo, ¿cuál es la terminación? Ustedes tienen que saber decirme que la terminación va a ser ER. Y si yo les voy a decir, ya, y en el superlativo entonces de los adjetivos de una sola sílaba, ustedes me tienen que decir, ah, profesora, en la EST. Eso lo tienen que tener claro, y lo ideal es que todo esto que estamos viendo acá, chiquillos, que ustedes van a tener en su guía, ustedes lo escriban en su cuaderno. Entonces, sigamos. Si el adjetivo termina en consonante más la vocal más la consonante, la última consonante debe repetirse antes de añadir la terminación. Vamos viendo. Aquí vamos a tener ejemplo. Tall. Estos van a ser nuestros adjetivos, o sea, la forma raíz, la base. Luego vamos a tener fat, big y sad. Si ustedes se dan cuenta, chiquillos, estos adjetivos tienen solo una sílaba. Yo no los puedo separar. Por lo tanto, yo a este comparativo le iba a agregar al final la ER, ¿cierto? Por lo tanto, en tall me va a quedar taller, pero sigue teniendo el mismo significado. Todo eso se refieren, chiquillos, a alto. Y en el superlativo yo le voy a agregar la EST y me va a quedar tallest. Lo mismo va a ser para fat, big y sad. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Y mira, ahí me dice que si termina, ¿cierto?, en consonante, más vocal más consonante, en este caso tengo la B, que es consonante, la I, que es vocal, y la G, que es consonante. Yo tengo que repetir la última letra. ¿Se dan cuenta que aquí en el comparativo me va a quedar bigger y va a tener 2G? Y lo mismo va a ser para sad. ¿Se dan cuenta? Consonante, vocal, consonante, y tengo que repetir la última letra. Lo mismo va a ser para fat. Voy a tener consonante, vocal, consonante, y tengo que repetir la última letra. Al tener eso claro, chiquillos, no van a cometer ningún error cuando tengamos que hacer este tipo de gráficos. Ahora vamos a ver los adjetivos de 2 sílabas. Entonces, chiquillos, acá los adjetivos de 2 sílabas pueden formar el comparativo añadiéndole, ¿cierto?, la ER como los adjetivos de una sílaba, o bien colocando more delante del adjetivo. ¿Se dan cuenta que aquí se le agrega una cosa más cuando son de 2 sílabas? Como ocurre con los de 3 sílabas, igual, ¿cierto? Igualmente, estos adjetivos pueden formar el superlativo añadiendo la terminación EST, o bien poniendo most delante, ¿cierto?, del adjetivo. En muchos casos se utilizan las dos formas, aunque uno de los usos será más habitual que el otro. Si no estamos seguros de que
un adjetivo pueda tomar las terminaciones de comparativo o superlativo, es mejor utilizar more y most, ¿cierto? Entonces, cuando un adjetivo de 2 sílabas termina en Y, hay que cambiarla por la I latina antes de añadir la terminación. Por eso yo se los destaqué ahí, chiquillos, en su guía, porque eso lo tienen que tener súper en claro. Vamos a ver entonces acá el recuadro. Por ejemplo, ¿se dan cuenta que acá, chiquillos, yo tengo happy, simple, busy, tighter, tangled, ¿cierto? Acá vamos a ver el comparativo. Se dan cuenta que aquí happy termina con Y y esa Y yo la voy a reemplazar por I latina y me va a quedar happier. Y en el superlativo me va a quedar happiest. Vamos a ver, mira, también en la número 3, que es busy. Ahí se dan cuenta que termina en Y, la voy a reemplazar por una I latina y me va a quedar busier. Y en el superlativo me va a quedar busiest. Y acá nosotros vamos a tener cierto title. De hecho, si ustedes le agregan el more, en este caso que van a ser para los comparativos, que son de 2 sílabas o más, ustedes se dan cuenta que la palabra no, en este caso el adjetivo, no sufre ningún cambio. Si ustedes no están seguros cuál es la terminación, chiquillos, en este comparativo que ponte tú se le agrega la ER o, no sé, la EST al final, ¿cierto? Si ustedes le agregan el more o el most antes, va a estar igual de correcto. Pero se dan cuenta que si usted le agregan el more en el caso del comparativo al adjetivo, permanece igual y no recibe ningún cambio. Si ustedes, por ejemplo, me escribieran more tighter, le agregan la ER al final, eso está incorrecto porque están usando 2 veces doble comparativo en la misma palabra, por lo tanto sería incorrecto. Así que eso también, chicos, lo tienen que tener súper en cuenta. Y en el caso de los superlativos, yo voy a utilizar también el most. Cualquiera de estas dos formas, como sale ahí, ¿cierto? Que les leí, va a ser correcta. Así que si ustedes, ponte tú, quieren escribir solo con la terminación ER, ¿cierto? No hay ningún problema. O si lo quieren en el caso de los superlativos, colocarle la EST, no hay ningún problema. Pero si ustedes me mezclan esas dos cosas, por ejemplo, el more más el ER va a estar incorrecto. Así que recuérdenlo súper bien cuando tengan que hacer los ejercicios. Acá vamos a ver los adjetivos de 3 sílabas o más. Los adjetivos de 3 sílabas o más forman el comparativo colocando el more antes del adjetivo y el superlativo colocando most, ¿cierto? Que eso lo vimos anteriormente. Vamos a ver un ejemplo. Acá, cuando entonces el adjetivo tiene más de 3 sílabas, como aparece ahí, chiquillos, yo sí o sí le tengo que colocar el more al comparativo y el most al superlativo. ¿Se dan cuenta que el adjetivo permanece igual? ¿No tiene ningún cambio? Entonces, recuerde, cuando tienen 3 sílabas o más, le tienen que colocar al comparativo more antes del adjetivo, ¿cierto? Y en el superlativo le tienen que escribir antes del adjetivo el most. Eso lo tienen que tener súper clarito. Acá vamos a ver comparativos y superlativos irregulares. Todo lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Fueron los regulares. Vamos a ver los irregulares ahora. Algunos adjetivos muy corrientes tienen formas irregulares en los grados de comparativo y superlativo. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, chiquillos, los irregulares no son tantos. En su gran mayoría, por lo menos en el 80% de los casos de los comparativos y superlativos, se va a utilizar las terminaciones que vimos anteriormente o more y most, ¿cierto? Entonces, acá, algunos adjetivos muy corrientes tienen formas irregulares en los grados comparativos y superlativos. Vamos a ver acá algunos ejemplos. En el adjetivo, en el good, yo no le puedo escribir, por ejemplo, more good, porque eso está incorrecto.
como este es irregular, no va a tener la misma regla que todos los anteriores. Acá es simplemente, chiquillos, que ustedes se aprendan esas palabras. Porque si yo en un ejemplo le pongo en una de las oraciones good y usted me escribe more good, claramente sabemos que es incorrecto porque usted debería escribir en comparativo better y en la parte de superlativos best. En el caso de bad, el comparativo es worse y el superlativo es worst. En la palabra little, el comparativo es less y en el superlativo es least. En los adjetivos como much, yo en comparativo voy a usar more y en superlativo most. Y en far puedo utilizar farther o farther. Uno va con U y el otro va con A. Cualquiera de las dos formas en comparativo es correcta y en superlativo es farthest o farthest. Lo mismo acá. Uno va con U y el otro va con A, pero cualquiera de las dos formas que ustedes lo hagan es correcta. Acá entonces, chiquillos, vamos a ver el ejemplo. El item number 1. Dice complete the adjectives using the comparative form. Acá, chiquillos, en el ítem número 1 son solo comparativos. Yo les di el ejemplo en la número 1. Dice, it's too noisy here. Can we go to a quieter place? ¿Se dan cuenta que el verbo, el adjetivo en este caso, es el que está entre paréntesis y yo en la línea tengo que escribir de ese adjetivo entre paréntesis, lo tengo que pasar a comparativo? O sea, recuerde que aquí hay algunas de los adjetivos que yo les dejé que son, ¿cierto?, en forma regular e irregular. Así que tienen que prestar mucha atención. Y se la hice aún más fácil, chiquillos, porque hay algunas que están separadas con dos líneas porque quiere decir que ahí puede usar more o most. Así que ahí yo les di las pistas lo más fácil posible. En el ítem número 2 dice también complete the sentences using the superlative form of the adjectives. O sea, acá también se los separé para que fuese más fácil. Acá tienen que completarme las oraciones usando solamente el superlativo de los adjetivos que se encuentran, ¿cierto?, entre paréntesis. Vamos viendo acá. La primera dice, it's a very nice house. Nosotros sabemos que el adjetivo es nice, por lo tanto, la respuesta que ustedes tienen que escribir acá, it's the nicest, ¿cierto? House in the street. Acá, ¿cierto? Después vamos a ver cheap. Mira, acá dice very valuable en la número 3. Mira, cuando ustedes vean que te aparece el very antes, yo sé que voy a tener que usar el de como en el caso de la primera. Ahí yo no subrayé en la primera el very, así que ustedes van a, ¿cierto? Con su lapicito, ¿ustedes qué van a hacer ahí? Van a subrayarlo. Mira, yo lo voy a hacer acá, ustedes lo van a subrayar y ustedes van a saber que este very yo lo voy a usar, ¿cierto? Ahí. Así que ustedes tienen que ver cómo van a salir en los otros. Ya, ahí ustedes entonces tienen que ver cuál es el adjetivo. Mira, aquí también no se lo subrayé. Y entonces, chiquillos, aquí lo que ustedes tienen que ver, en la 4 también, ahí tienen que ver qué es lo que tienen que escribir, ¿cierto? Recuerden que es superlativo, superlativo. Así que acá ustedes tienen que usar la terminación EST. Y recuerden, en caso de haber uno irregular, tienen que usarlo de la forma como corresponde. Así que ahí, ojo, que no se les olvide eso. Y acá entonces, chiquillos, sigue la pregunta 5 y 6, que tienen que hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? En el ítem número 3 dice circle the right answer using comparatives and superlatives. Acá tengo que leer yo, ¿cierto? Y ver, solamente yo les di, chiquillos, dos opciones, así es mucho más fácil. Ahí ustedes entonces tienen que leer y ver
qué es lo que van a utilizar, ¿cierto? Ya sea un comparativo o un superlativo. Entonces tienen que leer las oraciones. La número 1, number 1, dice, my dad is, mi papá es, than yours. O sea, mi papá es, espacio, que el tuyo. Ahí ustedes tienen que ver si están haciendo comparaciones o no, ¿ya? Y ahí les va a ser mucho más fácil saber cuál es la respuesta que ustedes tienen que escribir. La 2 dice, he is, él es, espacio, man in our village, hombre en nuestra villa, ¿cierto? En la 3 dice, my brother is, mi hermano es, espacio, ¿cierto? One in our family, uno único, ¿cierto? En nuestra familia. La 4 dice, my mother's pancakes are, los panqueques de mi mamá son, espacio, than mine, ¿cierto? Que los míos. Ahí ustedes tienen que ver qué cosa es, cuál de las dos alternativas es la correcta. Y la 5 dice, my uncle has, o sea, mi tío es, espacio, dog you have ever seen. O sea, mi tío tiene el perro que nunca has visto. La 6 dice, you are, espacio, than I am. O sea, tú eres, espacio, que yo. La 7 dice, my house is, mi casa es, espacio, than my neighbor's house, que la casa de mi vecino. Entonces aquí, chiquillos, ustedes tienen que ver cuál es la, ya sea comparativo o superlativo. Recuerden, si tienen alguna duda, consulta, lo que sea, me envían correos electrónicos. Por favor, chiquillos. Y pónganse al corriente también de todas las guías que me deben. Si tienen alguna duda, que no sepan algo de las guías antiguas, pregúntenme también, chiquillos, porque yo no tengo ningún problema en contestarles. Espero que estén bien, por favor, cuídense mucho, estudien, ayúdenles a sus papás. Yo estoy siempre en contacto con ellos en el WhatsApp, ¿cierto? Del curso. Y si tengo que darle, ¿cierto? Algún tironcito ahí de oreja a alguno que no me esté cumpliendo con los trabajos, se los digo a sus papis. Así que por favor, chiquillos, cuídense mucho, ayuden a sus papás, por favor, en la casa, pórtense bien, los quiero mucho, de verdad espero que nos veamos pronto. Y ahora, a continuación, y como final, ¿cierto?, de este video, vamos a ver una actividad. Cuídense mucho, los quiero, chiquillos, chao, chao. Hi guys, how are you? Nice to see you again. Welcome to English Friday. I'm PWC. Hope to enjoy the class. On today's lesson, we'll be covering comparatives and superlatives. We will learn about what comparatives and superlatives are, how to properly use comparatives and superlatives, and some exceptions. However, before we start, I need you to know something. Every time you compare in English, you must always use than instead of that. For example, she is more beautiful than flowers. Going to the beach is better than going to the mountain. I prefer soda than orange juice. See? Easy peasy. Let's start now. What are comparatives and superlatives? Well, comparatives are adjectives that compare only two things. It's like comparing cartoons and TV series. How to use comparatives? First, don't forget comparatives are used only to compare two things. The clue word for comparatives is more, add an ER, which is an abbreviation of more at the end of the adjective. And if the adjective is too short, just duplicate the last letter. Then, you would say something like, I was born first than my brother, so I am older than him. What you cannot say is, I am more old than him. This is not correct. It's like
mixing the word more with the adjective. Let's make an example. Guess you're running against a friend, only the two of you. And then, you win! So, what would you say to your friend? Then, you tell your friend, I am faster than you, which is correct. What you cannot say is, I am more fast than you. This is not right. Well, moving on. Superlatives are adjectives that compare more than two things. Like comparing three people to see which one is the oldest, the youngest, and the tallest. How to use superlatives? First, don't forget superlatives are used to compare more than two things. The clue word for superlatives is most. Add an EST, which is an abbreviation of most, at the end of the adjective. And if the adjective is too short, duplicate the last letter. Let's make an example. Now, let's suppose you're running against many friends. And then, you win! So, what would you say to your friends? Then you tell your friends, I am the fastest runner, which is correct. What you cannot say is, I am the most fast runner. This is not right. Now, we're almost done, so let's see the exceptions. First, if the adjective is too long, more than two syllables, then you cannot use comparatives and superlatives. For example, Spanish grammar is more difficult than English grammar, or she's wearing the most beautiful dress I've ever seen. Second, if the adjective describes an absolute state, like perfect, unique, and uniform, you cannot use comparatives and superlatives. For example, Maggie had the most perfect score at the exam. And there are some irregular adjectives that change with comparatives and superlatives. There are 5 of them, which are good, bad, far, little, and many. And here you have the comparative form and the superlative form. Well guys, my advice for you today is watch English movies with English subtitles. This is really gonna help you out. Thank you guys. See you next Friday. Try something awesome. Created using Powtoon.